Le damos la bienvenida a la doctora Mercedes Sarabia Bartra. Ella es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es pediatra, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría, muy convocada, muy dedicada al tema de adolescencia, pertenece al capítulo de adolescencia de la sociedad y tiene una maestría en bioética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Organización Mundial de la Salud. Ella va a tocar el tema de aspectos éticos del aborto y gestación adolescente. Adelante, Mercedes. Buenas noches con cada uno de ustedes. Muy grato estar acá en tan magnífica reunión. Muchas gracias a las academias de medicina y cirugía por la invitación y a los coordinadores que han hecho posible este evento. Mi tema es el manejo ético en aborto y adolescencia. Voy a hacer una serie de determinaciones o identificaciones de los aspectos que involucran el manejo de un adolescente y todos juntos vamos a, creo que, aterrizar en propuestas, etcétera. Es una certeza que los adolescentes siempre nos están observando, nos están mirando y también nos están juzgando, pero también nos necesitan. O sea, nosotros somos un apoyo en general los adultos para el mundo adolescente. La relación médico-paciente que establecemos los que nos hacemos cargo de este grupo etario nos da una magnífica oportunidad para confrontar a los adolescentes con todos los problemas de su vida diaria y ayudarles en la construcción de identificación de valores, identificación de proyectos y que ellos junto con nosotros podamos establecer un proceso. No es un día, no es una entrevista, sino los que tratamos acá a jóvenes, y creo que con todos los pacientes, es un proceso continuo de acompañamiento, y más en esta edad. Uno de los puntos más importantes que hay que enfocar en el mundo adolescentes es el desarrollo cerebral, el desarrollo neurológico. Últimamente se ha visto por resonancia magnética, por medicina nuclear, que el cerebro recién termina su evolución de madurez, generalmente 25 años o 30 años. Bueno, en algunos de nosotros seguimos madurando, pero lo normal es que termine entre 25 y 30 años. ¿Y qué es lo que se ha visto que madura al final? El lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal es el de la función ejecutiva o de la toma de decisiones, de la planificación, del razonamiento y el de control de impulsos. Entonces, si tenemos un joven o una joven entre 12 y 18 años, obviamente no tiene todas estas funciones completamente establecidas, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas del pensamiento, de toma de decisiones, del razonamiento, de planear el futuro, de hacer decisiones, de controlar las emociones y evaluación de riesgos y recompensas y sobre todo de control de impulsos, obviamente no es por solamente una reacción social o una reacción conductual que van a ser menoscabadas, sino que vemos que tiene un sustrato biológico, un sustrato fisiológico. Entonces, cuando enfrentamos a un adolescente, lo primero que tenemos que recordar que es un ser en evolución y que nosotros tenemos que ayudarles en la ejecución de todas estas funciones que aún no están completas en ellos. Otro aspecto importante en los adolescentes es ver el criterio de capacidad y competencia. ¿Qué es la capacidad o competencia? Es la actitud de un individuo para entender la situación que está afrontando y luego tomar una decisión autónoma. Comprende la situación, los valores en juego, los cursos de acción posible y las consecuencias para cada uno de esos cursos de acción. Y entonces comienzan a tomar, expresar y defender sus decisiones. Por eso es que nuevamente digo, el acompañamiento constante en tomar decisiones es un continuum. Y tiene su tiempo, no fijado por nosotros los adultos, como dijo muy bien la persona que me ha antecedido. No es el tiempo ni el pensamiento de los adultos, es el tiempo y el pensamiento de los adolescentes. Yo creo que el problema del embarazo y el aborto sí es un tema muy crítico para la salud pública, pero yo creo que todos estamos comprometidos y vemos que debemos poner en alerta todas las ineficiencias que tenemos como profesionales, ineficiencias de los sistemas, ineficiencias del Estado,
para que con tantos años que ha pasado y estamos viendo adolescentes hace más de 40 años como una como un aspecto formal, todavía tenemos vacíos, todavía tenemos indecisiones, todavía tenemos prejuicios y hasta estigmas en la atención de adolescentes que aún no resuelven su conflicto personal, ¿no? Que es bastante, es una edad de indecisiones, de inestabilidad, una etapa que muchos juzgan como solamente una carga hormonal desordenada, pero yo creo que es más aún, ¿no? Es el compromiso con ellos de hacerles a ellos mismos la construcción de un adulto sano y maduro. La competencia pues implica ser capaz, ¿no? En bioética, y acá tengo muchos compañeros, hemos visto que la capacidad para determinar la capacidad es bien difícil, ¿no? Muchos psiquiatras, me acompaña el doctor Perales, es difícil muchas veces determinar competencia y capacidad. Imagínense una persona que todavía no tiene los controles de los impulsos, no tiene las decisiones, no tiene la toma de decisiones que desearíamos nosotros. Entonces, ¿cómo evaluar la capacidad? Entonces, nos enfrentamos a un reto. Realmente estamos juzgando una decisión momentánea, una reacción ante una crisis vital, porque el embarazo o el aborto es una crisis vital en los adolescentes. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros como adultos a esa carga de hiperreactividad que puede tener un adolescente ante estos momentos? Entonces, lo que debemos hacer es hacerlo decidir libremente, razonablemente, a pesar que es difícil por todas las consideraciones biológicas y fisiológicas. Debemos nosotros acompañarlos para que ellos tomen una decisión sin coerción, y coerción puede ser abierta, de acuerdo por la familia, por el mismo profesional, por la misma sociedad, o una coerción sutil, ¿no? Ponerles entre la espada y la pared. ¿Tienes al hijo? ¿No tienes al hijo? ¿Tienes abortas? ¿No abortas? Que son decisiones extremas. Y vemos nosotros que en cualquier dilema, el aborto, el embarazo es un dilema, la mejor solución no son los extremos. En toda la bioética siempre se habla de la deliberación, de la argumentación y sobre todo la toma de vías alternativas para los problemas dilemáticos. Entonces, después de haber puntualizado un tema que tenemos que tener bien presente, es que el adolescente no es solo, ¿no? El adolescente está inmerso en una familia y básicamente son los padres. El marco ético que se está construyendo y que nosotros también tenemos un marco ético ya preelaborado cuando nos enfrentamos en ellos, y el marco legal que hemos visto que muchas veces no es de lo mejor, sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿cómo actuar? Es problemático, es también un dilema, porque tenemos que evaluar todas las situaciones que está pasando el adolescente, la familia y nosotros mismos como interventores, y también que asumimos un compromiso y una responsabilidad ante estos adolescentes. Se sabe ya que desde el Cairo y mucho antes se debe ver al adolescente como un sujeto de derechos, ¿no? Y la actitud necesaria para que ellos puedan ejercerlos. Se lo debe ver como un sujeto en formación que tiene una actitud que va a adquirir progresivamente habilidades y competencias para la vida. Nuevamente, el proceso es el importante, el proceso de desarrollo. Y creo que nosotros tenemos que ayudarles en este proceso, ¿no? Dándole argumentos, alternativas, situaciones de poder repensar una situación y no por impulsividad. Entonces, también en nuestro país existe una ambigüedad social y jurídica. Por una parte los vemos con una actitud paternalista tradicional, un modelo en que no se considera la autonomía ni la decisión ni los deseos del adolescente, y por otra un modelo a veces muy autonomista o de derechos, y al final, ¿cómo los dejamos a los adolescentes? Realmente en vacíos, ¿no? Porque los mismos adultos no tomamos actitudes coherentes en el tratamiento de ellos o en la conducción de ellos. Un aspecto importantísimo en los dilemas éticos en los adolescentes es la parte de confidencialidad y consentimiento. ¿Qué es la confidencialidad? Es una arma moderna de la bioética para generar confianza entre el usuario de la atención de salud, que en este caso es nuestro adolescente, y el sistema. ¿Y el sistema quiénes somos? Nosotros. Entonces, si no tenemos esa piedra angular de confianza,
de saber que estamos allí para escucharles, para orientarlos, para informarles. Y acá hay como una polaridad, yo creo, ¿no? Como usted dice, los adolescentes manejan muy bien el WhatsApp, la Internet, etcétera, el lenguaje electrónico, electromagnético, etcétera, ahora, y sin embargo a veces no saben el método del ritmo, a veces no saben que son fértiles, a veces no saben que es un óvulo, un espermatozoide. Entonces, creo que el vacío que hay generacional es que nosotros no estamos dando información adecuada, ¿no? Y la información, ¿por qué no estamos dando la información adecuada? Porque justamente hay un divorcio. O sea, si yo, por ejemplo, manejo Internet, tengo una vida paralela en la web, etcétera, manejo mi Wi-Fi, etcétera, y después yo voy a un sitio a dar un taller con papelógrafos diciendo, mira, este es el espermatozoide, este es el óvulo, se juntan, ¿no? Y a los 3 días, al 5.º día. Entonces existe un divorcio entre la buena información y cómo dárselas a los adolescentes, que no es como estar acá, ellos más de 20 minutos no pueden estar quietos. Entonces, si vamos a pretender que en los colegios, donde se debe impartir una información adecuada, estén con una tecnología de hace 70 o 100 años, entonces jamás vamos a generar la avidez por conocer temas de sexualidad. Entonces, desde allí ya hay una brecha generacional de información. No hay una adecuada información, o sea, el vehículo informativo educativo está pues desfasado 70, 80 años, ¿no? Entonces, la confidencialidad en la bioética actual genera una capacidad de confianza en el usuario, en este caso en nuestro adolescente. Y también la confidencialidad va ligada al área del consentimiento. El consentimiento informado, hoy por hoy, jamás ninguna persona puede decir que no es una piedra angular en la atención médico-paciente. El consentimiento es el proceso en una relación médico-paciente donde se le informa al paciente de todos los pros, de todos los contras que tiene la atención o el procedimiento que le vamos a administrar, y luego él va a decidir autónomamente y libremente si acepta o no acepta lo que le estamos dando como atención de salud. Entonces, a nuestro adolescente, ¿qué pasa con la gente que maneja adolescentes? O hay un prejuicio de que no nos va a entender, o que es muy tierno para que comprenda, que tiene temores, y generalmente se obvia el asentimiento, incluso que puede ser verbal, en nuestro menor maduro, ¿no? Que voy a hablar muy rápidamente. Entonces, yo creo que para los casos de manejo ético, acá se engloba la teoría pues principialista, en la que en toda atención de salud, no solo en los jóvenes, debemos tener los 4 principios como top, como nuestro gold estándar, que es la beneficencia, darle al paciente lo mejor que uno puede darle como atención, incluso actos de misericordia, dicen cuando es beneficencia. La no maleficencia, que es el núcleo de la profesión de salud, que es no hacer daño, el primum non nocere. La autonomía, en que en el capítulo de adolescentes todavía se está formando, se está formulando, se está tratando de impulsar la autonomía en nuestros pacientes adolescentes. Y la justicia, que es el acceso a servicios sanitarios de buena calidad. Como dice el doctor Manuel Gutiérrez, aún adolecemos de servicios de atención de adolescentes en los cuales los adolescentes puedan ir al horario que ellos deseen y no que los médicos estamos restringiendo, que ellos puedan identificarse con solamente una inicial o un sobrenombre, que no tengan que ir con los padres, ¿no? Entonces, esas son fallas que hay en los sistemas de salud actuales, ¿no? Entonces, hablar de justicia yo creo que sería proponer servicios adecuados para nuestros adolescentes. Y como decía nuestro profesor Diego Gracia, el método de la clínica, pues los juicios morales y los juicios clínicos no forman parte de un proceso matemático. Deben ser individualizados, con un análisis cuidadoso, reflexivo, de todos los principales asuntos o problemas implicados. Es como hacer un diagnóstico clínico en el que yo tengo que tener en cuenta anamnesis, antecedentes, los síntomas, los signos, y hacer una evaluación para tratar de dar un plan, primero un diagnóstico y tratar de dar un plan o tratamiento del paciente. Entonces yo creo que acá, en la parte ética, debemos ser muy consecuentes nosotros con evaluar todas las posibilidades de ese mundo adolescente. Entonces acá hay un ejercicio que los
saqué de una publicación de bioética, es de una chica Alicia que acaba de cumplir 16 años, típicamente tiene náuseas y vómitos matutinos, se le diagnostica un embarazo precoz, ella y su novio son de la misma edad, concurren a una escuela secundaria privada y son excelentes alumnos. Ella es hija única de una madre profesional divorciada. Este embarazo fue el resultado del único coito de la pareja. Ella vive con gran ansiedad, comienza a desesperarse, no quiere hablar con su madre todavía y considera la posibilidad de solicitar un aborto. Pero a la vez le preocupa sobremanera la opinión que tendría de ella su madre. Tiene temor a ser descubierta si es que realiza el aborto, tiene miedo de sangrar, morirse y el conflicto también relacionado con sus creencias religiosas que muchas veces las obviamos también, ¿no? Y llorando pide atención a médica confidencial. Entonces, este es un caso típico que se va a presentar siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo sería uno de los manejos? Entonces, se nos dice siempre que en la profesión médica y sobre todo en el manejo ético no debemos hacer juicio de valor. Pero el juicio de valor no significa que nosotros suspendamos nuestros propios valores o hagamos una ceguera o indiferencia ante el asunto ético. Sin embargo, el no omitir juicios de valor tiene que ser un compromiso de tratar el problema con la mayor objetividad, ¿no?, del análisis en una situación. Es difícil porque generalmente tratamos de imponer nuestros propios valores o nuestras propias formas de ser. Entonces, eso es lo que volvemos a repetir. O sea, cuando nosotros tratamos en un manejo ético, muchas veces ponemos de nuestros valores, ponemos de nuestras circunstancias, ponemos de nuestros recuerdos, ponemos de experiencias pasadas, propias o ajenas, y pretendemos que el adolescente o la adolescente tome una situación básicamente ligada a lo que nosotros estamos presuponiendo que el joven o la joven debería hacerlo. Entonces, la médica que atiende a Alicia le hace reflexionar a ella para que ella construya autónomamente qué es lo que va a percibir, y entonces le dice: ¿hay algo que yo estoy obligada a hacer ante ese embarazo? Después de mi decisión, ¿qué clase de persona voy a ser? ¿Cómo va a afectar esto a mi madre, a mi enamorado, a mi futuro? Por cierto, ella sabía que no había una solución fácil a su dilema. Y no es cuestión de que en una sola consulta Alicia diera una respuesta a estos problemas que son tan vitales para una mujer. En varios países la ley deja claro cómo se debe respetar este proceso de autonomía o asentimiento en los jóvenes. En otros países, sobre todo en España y ya en Chile, dice que hasta los 12 años la decisión corresponde a padres o tutores legales. Entre los 12 y 16 se habla de la teoría del menor maduro, en que él ya puede considerar la toma de decisiones con una madurez suficiente. Mayores de 16 años será el menor quien decida. Y solamente en casos de aborto, donación de órganos o trasplante de médula y ensayos clínicos, sí se necesita el consentimiento hasta los 18 años de los padres. En otras oportunidades, si se ve que el menor es maduro, se obvia el consentimiento de los padres, ¿no? Y se toma la decisión o se hace prevalecer la decisión. Yo sé que esto genera un montón de dudas y genera inestabilidad a los que estamos tratando adolescentes, porque no es fácil, ¿no? O sea, es un dilema. Entonces, en el principio de autonomía voy a leer solamente para hacernos reflexionar qué es lo que tenemos que ver cuando consideramos a un menor autónomo. Dice: es necesario contar con el consentimiento del adolescente cuando se identifican conductas de riesgo problemáticos y el embarazo y el aborto lo es. Basta con que los padres lo decidan, y donde queda la autonomía o la decisión y voluntariedad del adolescente. Es solo una cuestión legal o de edad. Muchas veces los médicos, los profesionales de la salud, estamos encarcelados por lo legal. A veces no deseamos o no tomamos decisiones correctas o adecuadas porque tenemos miedo o presión de lo que es la ley. Y a veces actuamos con esos sesgos, ¿no? Cuando ya llega la ley, como decía nuestro profesor, ya se va lo ético, ¿no? Porque ya si está la ley no tenemos ni para qué reflexionar. Está justificado obligar al joven a tomar determinadas decisiones, y esta determinada decisión es a veces, cuando nosotros vemos un riesgo percibido, lo primero que tratamos de hacer es que nos den una respuesta inmediata. O sea, la inmediatez, pensamos que va a corregir determinada situación, y a veces la inmediatez nos genera más problemas que si hubiéramos esperado
un tiempo, un ritmo del mismo adolescente, ¿no? Hasta dónde aconsejar, acompañar, dar pautas o respetar los propios procesos. Yo creo que esta es una de las piedras angulares, es respetar los propios procesos, y sin sesgos, sin presiones, ¿no? Yo creo que es muy difícil y a veces en nuestra práctica no nos han preparado para eso, pero creo que si nosotros comenzamos a reconstruir nuestro propio sistema de valores y nuestras propias decisiones, de repente cambiamos hacia cómo sería el mundo adolescente, ¿no? Y muy gustosa de que el doctor haya mencionado que el 50% de personas, de jóvenes, aceptan luego a su hijo, ¿no? Y que la familia es una piedra angular, porque realmente vemos que los adolescentes van solos en las primeras consultas, pero si generamos confianza, ganamos ese proceso de acompañamiento, luego van a involucrar a los padres, porque ellos saben que va a ser su apoyo, no solo afectivo, sino económico y también social. Entonces, el involucramiento de los padres creo que es vital en un tratamiento ético, ¿no? Y generalmente no lo vamos a hacer en la primera consulta, porque ahí generamos una disrupción con el adolescente. Pueden solicitar los adolescentes menores de edad métodos anticonceptivos. Volvemos a ver las fallas o falencias, ausencias en los sistemas de servicios sexual reproductivos. Pueden solicitar la interrupción de un embarazo. Sabemos que el marco legal y normativo no lo va a permitir. Bueno, y acá también las drogas es un asunto serio, que es básicamente una crisis vital, ¿no? Lo mismo que hay mayores de edad y maduros incapaces, también hay menores de edad maduros y capaces. Eso lo vemos en la doctrina del menor maduro. Muchas veces nosotros percibimos que los adolescentes a veces tienen un criterio, un razonamiento que nos saca, como se dice, del cuadro, ¿no? O sea, realmente ellos comienzan a reflexionar, y eso lo vemos la mayoría que somos docentes, cuando le pedimos que hagan una reflexión sobre un tema crítico o álgido, ellos lo hacen de repente hasta mucho mejor que muchos de nosotros que somos maduros, ¿no? Normativa y legalmente. Y entonces, ¿cómo abordar la atención en adolescentes con conductas de riesgo? Está basada prácticamente en una entrevista motivacional, que es difícil de conseguir y que se consigue básicamente cuando se genera la confianza con el... Y a decir verdad, o sea, el 80% de adolescentes no van porque quieren al servicio de adolescentes. O sea, van porque el castigo de los padres o la presión de los padres es peor que si ellos aceptan ir, entre comillas, voluntariamente a la consulta del adolescente. Y todos los que trabajamos con ellos nos damos cuenta. Pero si se consigue esa conjunción, diría yo, entre el profesional que los atiende y ellos, después ellos van a percibir que sí somos generadores de confianza y que les estamos tratando con un compromiso real de dar un abordaje mejor para sus problemas, ¿no? Dejemos pues que sus pasos sean frutos de su propia convicción, fundamentalmente en las crisis, y que con los aportes adecuados que somos nosotros y los padres, y con una información completa y sin imposiciones externas, que ellos analicen los cursos intermedios. O sea, es importante ante un dilema analizar cursos intermedios. En la vida nada es muerte, nada es vida, nada es amor, nada es odio. Siempre hay cursos intermedios y para eso está la creatividad del adolescente, la creatividad de los que los atendemos para evaluar, valorar y destacar cursos intermedios de acción. Por eso es que no deben propiciarse intervenciones rápidas ni ejercidas verticalmente, dadas por la afectividad o impulsividad del momento y de su propio estado de maduración, comprendamos la parte biológica, sino que más bien debe ser a su ritmo, ayudándoles a resolver ambivalencias, dudas y no respuestas momentáneas llenas de temor debido a presiones externas, temor, prejuicios, inestabilidad social, económicas, los estigmas que perciben ellos que pueden ser afectados, ¿no? Entonces yo creo que esto es el trabajo con las familias resulta crucial, como lo ha demostrado el trabajo importantísimo del doctor, y el papel de los padres como facilitadores es fundamental. Acá, ¿qué conducta tomar? Es mejor nunca tomar una decisión solo o sola el profesional que vea a un adolescente.
realizar una evaluación exhaustiva del caso, sobre todo el entorno. Evaluar con un equipo multidisciplinario es básico, o sea, psicología, asistencia social, psiquiatría, etcétera, y desarrollar un plan de intervención, que el plan exige un proceso, tiempo, y solicitar en muchos casos opinión del comité ética si el asunto es muy conflictivo, ¿no? Muchas gracias.